Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición de los especiales de Pronoticias. Hace un par de semanas fuimos testigos de la presencia de productores del campo en nuestra capital. Este año, esta movilización masiva que llevan adelante cada año productores del interior tuvo algunas particularidades, entre ellas cierre intermitente de rutas en distintos puntos del país, diversidad de reclamos que traían hasta las autoridades de nuestra capital. Y vamos a tomar uno de esos reclamos que hacían los labriegos a nuestras autoridades, lo que tiene que ver con los alcances y la implicancia de la Ley 6830, que aumentó las penas para las invasiones de tierras a 10 años de cárcel. Y vamos a estar hablando con algunos dirigentes representativos de gremios del sector productivo y también con dirigentes campesinos. Comenzamos después de esta pausa. En la última movilización nacional campesina, los manifestantes reclamaban la derogación de la Ley 6830. En los especiales de Pronoticias hablaremos de los alcances de la normativa, sus implicancias y escucharemos los argumentos a favor y en contra con dirigentes, gremialistas y analistas. Especiales de Pronoticias. Diego Torales es abogado y titular de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay. Con él conversamos sobre el tema que nos ocupa esta semana en los especiales de Pronoticias y habló de lo que para ellos es un beneficio de esta Ley 6830 que aumenta las penas carcelarias para los invasores de tierras. Escuchemos lo que decía. En primer término, queremos resaltar la importancia de la vigencia de la ley que amplía el marco penal para los casos de invasión, que es el artículo 142 del Código Penal actual, y resaltar como punto principal de que cuando se amplía el marco penal en realidad se desmotivan las invasiones, ya que, para refrescar un poco la memoria de la gente que no está muy al tanto, la invasión estaba penada hasta 5 años de pena privativa de libertad, y con la conocida, como se la conoce la ley Zavala Riera, se amplió el marco hasta los 10 años de pena privativa de libertad. Eso lo que hizo inicialmente fue desmotivar un poco eh, a aquellos que de alguna u otra manera premiamos. La ley en realidad lo que hizo eh, fue estabilizar, generar paz en el sector productivo. Y síntoma de ello es que a fecha de hoy, desde la vigencia de la ley, eh, hemos tenido prácticamente nulas denuncias sobre casos de invasión en sectores rurales, donde anteriormente teníamos eh, 20 casos de invasión por mes, 15 casos de invasión por mes, hoy tenemos 0 casos de invasión. Entonces, claramente se ha desmotivado a esta clase política que, como lo decía anteriormente, se dedicaba prácticamente a la invasión de propiedad privada, eh, y la herramienta principal para ello fue tan solo la vigencia de una ley que amplió el marco penal, quitándole un poco el electorado. Entonces hoy ellos están, digamos, desesperados por quitarle de vuelta, restarle vigencia a esa ley, derogándola de alguna otra manera. Es preocupante para nosotros como sector productivo la idea o tan solo la intención de volver a despenalizarlo de alguna manera, porque claramente lo solicitan a los efectos de cometer hechos punibles. O sea, estamos ante un grado de ridiculez tal en el que todo un sector de la sociedad se está movilizando
para que atropellar un derecho constitucional, que es la propiedad privada, porque de otra manera no se entendería el por qué solicitarían eventualmente la derogación de la presente ley, que tanto ha generado resultados positivos para toda la sociedad, llámese en el sector rural como los inversores de bienes raíces que también tienen sus inmuebles en los cascos urbanos, ¿verdad? Doctor, esto que ellos vinieron a pedir, que los dirigentes vinieron a pedir a través de la movilización, tiene apoyo político, evidentemente, pero aparte de eso, tiene apoyo de parte de un estamento de nuestro gobierno, que es el Poder Legislativo. Es decir, hay parlamentarios que están de acuerdo con el pedido, ¿no es así? Ellos naturalmente tienen sus sectores políticos que los representan, ¿verdad? Entre ellos y más claramente está el Frente Guazú. Y nosotros finalmente decimos, o sea, la gente tiene todo el derecho de reivindicarse o pedir ciertas reivindicaciones, de movilizarse y de no estar de acuerdo con algunas políticas. Pero lo que claramente, en lo que no estamos de acuerdo cuando se trata de atropellar con esas banderas de reivindicación otros derechos o derechos de terceros, ¿verdad? El Frente Guazú claramente es el sector político que más ha estado, digamos, acompañando estas reivindicaciones campesinas. Y nosotros claramente a veces les hacemos notar de que entran un poco en colisión con ciertos derechos constitucionales que tienen las personas que no están, digamos, de acuerdo con esas políticas, ¿verdad? O sea, el Frente Guazú como sector político o el PDP o otras de tendencia, digamos, socialistas, siglo XXI o del Foro de San Paulo y gente alineada a esta corriente, digamos, de alguna u otra manera busca reivindicaciones en el campo a través de las invasiones, ¿verdad? Y estas invasiones son a veces muy violentas y terminan en desenlaces trágicos. Entonces, dentro de ese tipo de cosas tenemos que analizar como un todo y ver que en realidad la reforma agraria en Paraguay ha traído en realidad una deuda histórica al Estado paraguayo y muy pocos resultados positivos. Tenemos más de 100 millones de dólares en deudas que tiene el INDER, un paupérrimo presupuesto, que dicho sea de paso, hace poco lo hablábamos con la presidenta del ente, y que debería de pedir un mayor presupuesto para poder honrar todas esas deudas, porque con 4 millones de dólares para compra de deuda, para compra de tierras, y si mal no recuerdo, creo que es menos, creo que ya son 20.000 millones de guaraníes, que hacen a unos 3 millones de dólares nada más. ¿Cómo es posible que podamos ahorrar, que podamos honrar las deudas del propio Estado? O sea, el Estado ni siquiera tiene la capacidad de pagar sus deudas con los terceros, ¿verdad? Y toda esta gente lo que hace es generar inestabilidad, así como te decía, invade propiedades para después exigirle al Estado la compra de las mismas, cuando el propio Estado ni siquiera está dispuesto a pagar por esas tierras. Tenemos tierras que han sido prácticamente confiscadas desde hace 50 años atrás, que todavía no han sido pagadas. Imagínate vos que ahora estamos en tratativas con la actual presidenta del INDER para que por fin, después de 50 años, se le pague a la familia de la familia Lutol. Después de 50 años se le va a pagar a la gente por sus tierras. Tierras que ya están hoy prácticamente ya en manos de terceros, que el propio INDER ha generado títulos encima de esa propiedad. Y ante toda esa ineficacia, hay todavía sectores que dicen que las invasiones de alguna u otra manera tienen que ser despenalizadas. Y es una locura, ¿verdad? Porque en realidad claramente está demostrado de que no es el camino, de que no es la solución para el problema del campo. El problema del campo pasa por asistencia técnica, pasa por mayores infraestructuras, por un mejor precio para el producto, por todo lo que es el mercadeo, ¿verdad? Que se les abandona a veces un poco al sector campesino. Entonces, pasa por una serie de elementos y no solamente por el factor tierra, ¿verdad? Que es importante ciertamente, ¿verdad? Pero que hasta acá se ha demostrado, siendo el INDER teniendo una cantidad increíble de hectáreas y que aún están en proceso de titulación, esta no es la solución para el sector campesino, claramente, ¿verdad? Doctor, el mayor argumento de ese sector, del sector campesino, es que la ley lo que hace es criminalizar la lucha por la tierra.
¿Usted comparte esa opinión o no es así? ¿Cuál es la visión que tienen desde su sector? No, la lucha por la tierra se las puede, se puede hacer de distintas maneras, no necesariamente cometiendo hechos punibles, o sea, no necesariamente invadiendo una propiedad cuando el Código Penal claramente lo prohíbe, ¿verdad? O sea, convirtiéndote en un agresivo violador de principios constitucionales, uno no puede estar reivindicando derechos naturalmente, es lo que decimos siempre, ¿verdad? Y si ven el caso de Pindó, que hoy está toda deforestada, una hermosa reserva, pero hermosa reserva natural, premiada a niveles internacionales. Tenemos el caso de Campos Morumbí, ¿verdad? Donde han habido desenlaces fatales, ¿verdad? O sea, si vos me decís hoy que ahí hay una solución y que se solucionó el problema del campo con la expropiación de más de 240.000 hectáreas de las tierras de Antevi y otras cientos de casos, no se va a terminar de esa manera porque claramente no es el camino. Fue el camino siempre, sí, para inescrupulosos que lo único que hicieron fue endeudar al Estado, para inescrupulosos que de alguna u otra manera consiguieron ciertas bancas en el Senado o en la Cámara de Diputados, eh, consiguiendo votos de gente realmente necesitada por tierra, ¿verdad? Entonces se los utilizó groseramente, pero al análisis que nosotros queremos llevar es que no es esa la solución. La solución pasa por dotarle al INDER del presupuesto necesario, ¿verdad? Y no solamente eso, y exigir, como lo creo que lo está haciendo ahora la presidenta, está tratando de titularizar y regularizar la tenencia de la tierra. Por ahí pasa, porque si uno lee lo que es el Estatuto Agrario actual, en su artículo 5 habla del arraigo, pero el arraigo con título de propiedad, porque sin título de propiedad no hay arraigo, claramente, ¿verdad? Entonces, y la propia ley de la reforma agraria habla de esa garantía constitucional que es la propiedad privada, porque dice, vas a tener arraigo cuando tengas título de propiedad, o sea, cuando pase a ser propiedad privada. Sin embargo, ellos mismos quieren atentar contra la propiedad privada. Entonces, esto se vuelve una bola de nieve que al final ellos están exigiendo hoy que se derogue una ley que está teniendo un resultado que ni el más optimista de todos hubiésemos imaginado, porque cuando salió esta ley decíamos, bueno, esto nos va a ayudar a paliar un poco el tema de las invasiones, pero sin embargo nos ayudó prácticamente a solucionar el tema. O sea, tenemos te reitero, a fecha de hoy yo no estoy teniendo en mi oficina, en la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada en la Asociación Rural, yo hoy no tengo una denuncia de una invasión. Ahora estamos en época electoral, ¿eh? Generalmente teníamos, pero por lo menos decenas de denuncias en los departamentos de Caguazú, en los departamentos de Alto Paraná, de Canindeyú. Sin embargo, hoy pareciera ser de que están muy tranquilos. ¿Por qué están tranquilos? Porque saben de que si ingresan a una propiedad, la expectativa de pena sería de unos 10 años. Entonces, ante esta circunstancia, ¿cuál es el análisis final? Hay una ley que está generando resultados positivos para todo el sector, llámese productivo e incluso para, te explicaba yo, para la gente que se dedica a los bienes raíces en las ciudades. Y finalmente yo creo que la solución para las exigencias de este sector pasa más por dotarle de las herramientas necesarias al INDER y al Ministerio de Agricultura para que puedan hacer un trabajo más integral hacia el sector campesino, claramente. Igualmente, doctor, no se puede dejar de reconocer que el problema que se presenta es realmente complejo, que tiene varias aristas y que, como usted dice, requiere de una solución incluso interinstitucional y que en realidad se busque una solución de fondo porque, si mal no recuerdo, creo que esta es la marcha número 28, es decir, hace 28 años el reclamo este es el de ahora. Otros años eran también otros reclamos y aparentemente no hay solución de fondo. Yo creo que este año, después de más de 20 años, fue digamos, la bandera del sector, ¿verdad? Claramente hoy es un problema esta ley, ¿verdad? Que para nosotros fue toda una solución.
Y ahí está juntamente el antagonismo en las intenciones, ¿verdad? O sea, el productor quiere trabajar tranquilo y hay otros que quieren enturbiar o quieren molestar o quieren invadir o quieren sacar provecho de un ilícito. Y ese es el análisis que se le tiene que dar. Como bien lo decías, la solución o el bienestar campesino no pasa por bajar la pena para un delito. O sea, ¿a quién le entra en la cabeza de que la solución para el sector campesino está en reducir las penas para los casos de invasión? Eso es absolutamente algo de hace 200 años atrás. Acá tenemos que ver la forma de tecnificar al campo. Tenemos que ver la forma de ayudarle a que le llegue la mejor semilla, que tengan mercado, porque finalmente puede tener la mejor semilla, la mejor tecnología, pero si tu producto no tiene precio, entonces ¿para qué trabajas tanto? Tenemos que ver la forma de que lleguen finalmente las obras de infraestructura del Estado, porque si no tenés camino, no tenés puente, pero tenés precio, tenés tecnología, entonces finalmente, o sea, es una cadena enorme, pero definitivamente no es la solución la de bajar la expectativa de pena para los delitos de invasión de propiedad privada. Que la propiedad privada, reitero, es un derecho constitucional consagrado, así como ellos también lo tienen. Hay otros derechos constitucionales eh, bien protegidos. Claramente esta no es la vía, ¿verdad? Teodolina Villalba es secretaria general de la Federación Nacional Campesina. En los días de movilización aquí en nuestra capital, Canal Pro conversó con ella, dio una entrevista y habló de los motivos de la movilización de este año. Entre ellos, por supuesto, citó la mencionada ley, la 6.830 de aumento de penas carcelarias. Y esto decía en relación a este tema. Vengo a partir del 9, imagina a nivel nacional en movilización, la lucha prolongada, Rombojera Bacoiza, lucha prolongada contra toda la injusticia. Oja Sabajina ñan de pueblo, Pesarupiro ñe movilizar, y que tomamos eso de droga, ley de criminalización, legalización de los asentamientos. Ya se estaba ya cada vez más amenaza de desalojo, a pesar de ir a una política productiva, y na coña netamente coteja la juicio político y al Santra Quiñones, porque cuando obreros está cada vez más, yo fui la pero imputado, encarcelado, ya se está minoritariamente gente oreco privilegiado, están ya pueden pero humiando ya castigáis. Moria juntos de catiga con Arela Rostejina a nivel nacional, dio ya cargajina en diferentes departamentos, oye en Bojeta, de lo mitad o si con puntos, porque oren arango preocupación con suba. A tu soy la atropello de Yareco, cuando hay suba de combustible, ¿qué significa? Y nada, ese coche sabe tañan de trabajo, jape. Va ese cosa me fuera o mi tan fuera ya mondo beta escuela pe colegio pe mon mío joa ko ango escuela oñe botu escuelita oña hina alumno y bobu oñe botu hay mondo a día 15 kilómetros ni tan escuela pe parece que el mundo está duro y cote nasa de moto pe mondo agua pesa la auto ya atropellar las pueblos y nas de coche y cuaña también la combustible o yupiamos o yupi baja todos los canastas familiares, la necesidad de agüerecoa, también pues arupiro ño moirune de diferentes organizaciones, janostero ño movilizar la autoridad cuago mandea con a situación ya sabes y ña también hasta cotejame eso de respuestas y pea hoy en todos los departamentos porque pea usted tiene resolución del Ministerio de Educación. Japea ojo puitujinas estas comunidades campesinas e indígenas. Por ejemplo, Canín de Lluve, pero Huerecoma ahora te hace problema.
Ja, upecha de San Pedro, ve. Todo lo de Caguazú, pero bueno, todos los departamentos, oye, mungo, jape lo mitad, oye, mongo, jape, oye, jape, problema, Caguazú, el noche de febrero va a especificar dónde ve. Distrito de febrero, los compañeros, oye, muy listape, ari. Porque, oye, vos tú te la escuelita, así con el tempo y con nata, pero mundo está día 15 kilómetros. Cada día va a decir te bebé pa oye yo pula campesinos ni va a decir te oye yo pula moria jundi porque no solamente con campesinos pero oiga perjudicados y nada ñane tame sea la hora de preocupación con are roñe muy lista con algo de castui uno y la comunidad y nemos en va desaloja hoja punero un botón de escuelita. Entonces, échala ya vivirla ya, arriba combustible, hoy de la pirame, hoy de la pirame, no ya lucha y ya lastimosamente, porque abrimos la autoridad, cuera, no más, por Hassan Moriajú, esa poñeme, esta respuesta positiva, pero cotinera, pepeñe putimo y toda ya fortalece, ya está. Entonces, pues ya la plenaria nacional de diferentes organizaciones o definir que a partir del no de la lucha prolongada, pero imagina San Pedro, Canín de Yuca, Guazú, Casaspa, Misiones, Benimé, Guairape, Itapúa, Concepción, Roñen Guatina, 200 compañeros y compañeras, y que vamos a echar ya por volanteada, explicación, marcha, pero implica imagina la lucha a nivel nacional para la ojiurea hina la tuicha déjala homo poco vea la pueblo pejengo la peape ley oye puru y catu hanwaisa orero tendeja eja oñega andisa hanwa coa modelo de producción coa modelo actualmente ya recola de distribución de tierra orela roñando aja de fuerango hoy puru supuestamente y de progreso para la pequeño productor, pero toda la tuichago y puro y pues la oñega antisajanwa la iguazú pedazo guazú ya no está meja oñemo caño hanwa tierra mala vida ya de coña no está. Entonces pues ana de capín de reclamar hoy te apelé le imputa oye de 10 años de cárcel. Entonces deja preocupación, orero entender, pero todo la tuicha de ojo, la situación, pero todo la jacoy purupe, hay que conocer la gente de Monguche, apenas llega asentamiento 10 años, 15 a 20 años de ñañeina, nunca no me sube respuesta, dijo o te recuperase llega la virgina, supuesto dueño vaya su ya no está mejor ya negata hina tapiza paraguaya, indígena y entonces Pepe la hoy, cuaco ley oye puru y catujan guaysa, oñe bueno, je comunidad, ya sube campesinos e indígenas, ore upia la roñandúa cuaco ley, cuaco la fiscalía de oficio, abre un eso de denuncia, jacono gente automáticamente comunidad entera de imputación y pues. Entonces después de que investigación, y catujan guaysa con algo cierto, no cierto, va ahí, que venda y por eso entonces usted abre la roñandúa, entonces usted abre la doña movilista. Hoy cocuri que ha peleo ya probado octubre ya anda ya recoma el 27 de octubre hoy con la desalojo Cristo Rey Gerada Guayi y San Pedro tenía asentamiento de 13 años la tucela 400 hectáreas de los compañeros hoy 40 familias Jape vengo hoy cocuri Jape oiko tapizacuera cuñanguera y membui pope hace o esa página de esta toro y tupe joga esa hoja pujina cahuira veterei hasta el topo y que ico fue un güey y te chica y mandio tío puta sin posibilidad de comida vaya de su de producción o sustenta jamás y familia o bueno eso de cuera o bueno eso de cuera que tenía calle cota que y coge ya su de antes con hoy te la dos alojos, pero me ende 8 días de tiempo, me ende y que tu jamás de pensar si te para acomodata de cosas fuera, con la mitad o disparar joven y tú le traes torrina, te dice la apete y moría juven ahora, o ya pues jamás apete y vivienda, o que has estado costajina, y entonces te dice o ya pues a nivel más jamás de pensar la Biblia te
pecho de la rojiza. A otro de San Vicente, San Pedro, que a diciembre, por el COVID, tiene desalojo de 130 familias. Oye, desalojar, pero 50% de la vivienda, o todo defender la comunidad vecina, o muy nula, compañero, fuera, o defender una posicionada, donde fue a San Vicente, por el COVID, de San Pedro, o pecho y cuadra de ir, Huguapo, y Jinacagua, sube, comunidad indígena. Pepe de ir, se como se envase un güey, pasico, pues mí. O muy ambacho que hay comunidad, hojas para otra comunidad, que hay estado en la desalojo y coa, pues, hay ahí amenazado, y porque hay una propio inderio y que ya huele coja 800, más de 800 asentamientos irregulares, no y puna y ahí cuatilla, que se vea. Ahora vamos a la ciudadanía, las trabajadoras en la ruta oía, ahora vamos a de volante, rombo tú 15 minutos, 20 minutos, ahora rombo hasta su reclama, esta rupi baro y me calle, es por los reclamos, Gina. Fíjate, después 2 veces, acá, después 2 veces, te echaron ya por Gina la medida de fuerza. El comisario César Pérez, jefe interino de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, nos dio algunos detalles estadísticos en relación a invasiones de tierras en nuestro país, en diferentes puntos de nuestro territorio. Y habló también de cómo influyó en cierta medida la Ley 6.830 para una disminución de los hechos de invasión. De hecho que sí, la Policía Nacional, a través de la Dirección General de Prevención y Seguridad, tiene estos datos detallados que nosotros podríamos pasar seguramente en una próxima conexión a tratar de detallarlos por mes, Ahora los datos que yo estoy teniendo son básicamente un poquito a grosso modo, por direcciones policiales o por departamentos, como nosotros le llamamos, y también entre los años comprendidos 2021-2022. Reitero, la policía sí cuenta con esa discriminación por mes y para darle también un poco de respuesta a tu consulta, sí estamos teniendo algunos casos registrados de invasiones desde la aprobación de la ley. Igualmente, si se registran casos, ¿están relacionados, digamos, a situaciones anteriores a la ley o son hechos nuevos o hay reincidencia? ¿Ustedes manejan o conocen algunos detalles en relación a eso? Sí, te reitero que yo a prima fácil, porque los números son bastante variados en cuanto a años y departamentos y en cuanto al tipo también de hecho punible. Entonces, sí, la policía, los datos que nosotros estamos teniendo en estos números un poquito más genéricos, están totalmente documentados. Es decir, que las denuncias están allí, en algunos casos se dan las situaciones de reincidencia, es decir, gente que fueron desalojadas, vuelven a ingresar. En algunos casos ingresan por un tiempo breve, luego viene de repente el propietario sin intervención ni siquiera fiscal, vuelven a salir. En algunos casos no se lleva adelante el hecho el procedimiento de desalojo en sí, sino más bien cae en la figura de cese de hecho punible, es decir, con la intervención del Ministerio Público. Entonces, los casos son un poquito variados, pero siempre teniendo la misma esencia del hecho, ¿verdad? Gente que ingresa a una propiedad privada de la cual no puede demostrar o no puede tentar la propiedad, es decir, ingresa a una propiedad privada.
La consulta o las consultas surgen, comisario, a raíz de publicaciones de los parlamentarios que fueron los que propusieron la ley que finalmente se aprobó, que indican que hubo disminución drástica de los casos de invasión en relación al tiempo anterior a la ley y lo que estamos viviendo ahora, que es el tiempo posterior a la ley. Y también de la mayoría de los afectados, ¿verdad? Que sabemos que son productores del campo, que señalan que sí, que hubo disminución de este tipo de hechos gracias a esa ley. En realidad, si hablamos en ese contexto de disminución, yo pienso que se ajusta a la realidad, porque estamos observando que hay una disminución, pero nosotros con los números que estamos teniendo de repente no podemos de repente decir que esto no ha venido sucediendo en estos últimos tiempos. Sí, es así, ha disminuido y en un marco bastante interesante. Entonces, ¿se podría decir, comisario, que la ley está cumpliendo su efecto o podrían ser otras las razones, tal vez los periodos y los tiempos que se dan hacen que haya disminución, o se puede considerar que es por la misma ley que hay disminución? En realidad nosotros no hicimos un estudio psicosocial sobre el fenómeno que se pudo haber dado, ¿verdad? El por qué. No hemos, realmente no quisiera emitir una opinión sin haber tenido por lo menos un material investigativo que nos lleve a establecer dicha conclusión, pero de que se dio una disminución del hecho, sí se dio, pero reitero, no hemos tenido todavía la oportunidad de tratar de hacer un estudio pormenorizado del por qué estamos teniendo esta situación. No sé si usted tiene a mano ahora, comisario, ¿hay una distribución geográfica para este tipo de hechos? Es decir, en algunos departamentos se da más, en otros se da menos, o es una situación que se presenta en todo el territorio. Sí, es una situación que se presenta en todo el territorio y haciendo la discriminación por departamentos, podemos ver de que en algunos departamentos se presentan en mayor cantidad, en otros no, y hay algunos departamentos que por supuesto escapan totalmente a este fenómeno. Por decirte, las denuncias que que la Policía Nacional ha recibido sobre invasión de inmuebles en el año 2021, podemos ver de que Central se lleva la mayor cantidad con 61 denuncias, Asunción ha tenido 47 denuncias, Alto Paraná 33 denuncias y así sucesivamente de manera decreciente, totalizando una cantidad de 217 denuncias en todo el país. Reitero, esto fue en el año 2021. Mientras miramos el comportamiento del año 2022, en Asunción hemos tenido 16 denuncias, siempre en Central lleva la delantera un poco en esto, con 17 denuncias. Hemos tenido Paraguarí, 9 denuncias, Itapúa, 6 denuncias. Y en el 2022 hemos recepcionado 64 denuncias. Esto, reitero, es en cuanto a invasiones de inmuebles. También tenemos lo que son los números de desahucio o desalojos ya ejecutados. En el 2021, en Central, se llevaron adelante 75 desalojos. En el 2000, bueno, vamos a seguir nuevamente en el año 2021. Reitero, en Central tuvimos 75, tuvimos en Alto Paraná 33 desalojos, en Asunción 11,
y así sucesivamente, completando, totalizando una cantidad de 144 desalojos en el año 2021. En el año 2022 llevamos concretados 37 desalojos. Y, por supuesto, los que llevan los departamentos que llevan la mayor cantidad siempre son Central con 22, Asunción con 6, Itapúa con 5 y otros departamentos con 3 y un desalojo respectivamente. También podemos hablar un poquito de los hechos de cese de hecho punible, que también tuvimos en el año 2021 en Central. Nuevamente hemos tenido la cantidad de 10, en Caguazú hemos tenido 28, en Alto Paraná hemos tenido 17, mientras que en el año 2022 en Central volvimos a tener 3, en Itapúa 4 y en Asunción 1, totalizando así en el año 2021 73 casos y en el año 2022 10 casos. Actualmente tenemos también los pendientes, ¿verdad? Los que están allí sin que se haya todavía realizado los procedimientos que anteriormente estaba mencionando. Tenemos 51 pendientes en Central en el año 2021. Tenemos en Alto Paraguay tenemos 5, en Alto Paraná tenemos 28, en Caguazú tenemos 8, y esos son los departamentos que llevan la mayor cantidad de casos pendientes, totalizando 110 casos pendientes, reitero, del año 2021, mientras que en el año 2022 estamos teniendo 41 casos pendientes. Como siempre, en Central tenemos 17, en Cordillera tenemos 3, en Alto Paraná tenemos 4, en Caguazú 3, San Pedro, Alto Paraguay y Amambay tenemos un caso, y en Presidente Halle, es decir, totalizando 41 casos pendientes del año 2022. Estos más o menos son los comportamientos que nosotros tenemos registrados. Solamente con estos datos, reitero, nosotros es cuestión de trabajarlo un poco y se lo puede hacer discriminado por mes, por departamento, Sí. porque se tienen documentaciones respaldatorias de esta estadística. El tamaño de las propiedades invadidas varía muchísimo, es decir, podemos hablar seguramente de un terreno de 12 por 30 y de ahí en adelante subiendo 1, 2, 10, 20, 30 hectáreas, ¿verdad? Así es, Omar. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que cuando hablamos de estos casos en Asunción y en Central, estamos hablando de gente que lo hace con intenciones de obtener una vivienda, ¿verdad?, para lo cual necesita una dimensión promedio que se suele tener cuando hablamos de que uno va a construir su casa, una vivienda o un lugar donde albergar a su familia. Sin embargo, en las zonas rurales ya las dimensiones son a mayor escala porque por la característica, por la naturaleza, y también porque por lo general los que realizan este tipo de hechos no quieren solamente para la vivienda, sino que seguramente esgrimen necesidades de trabajar la tierra y otras actividades que le van a demandar una mayor extensión de tierra para su utilidad. Y tomando en cuenta eso también, comisario, tanto si hay invasiones en el este, en el sur o en el norte del país, hablamos en la mayoría de los casos, tal vez no en todos, en propiedades productivas, es decir, que están teniendo producción ya sea agrícola o ganadera. Sí, yo sinceramente reitero, solamente seguramente haciendo luego un procesamiento y análisis minucioso de las denuncias, podemos ver si esas tierras son tierras que estaban siendo trabajadas, son tierras que estaban siendo producidas,
o eran tierras que de repente el propietario lo estaba teniendo de manera, diríamos, inactiva. Así es que en ese sentido tampoco quiero emitir un poco esos datos porque, reitero, es cuestión, lo podemos hacer, pero es cuestión un poco de analizar las denuncias, darle un poco un sentido, una lectura a la denuncia y ver en qué carácter los invasores se han introducido en estas propiedades y cuál era la utilidad que el propietario le estaba dando a estas tierras. La tarea que ustedes llevan adelante en materia de trabajo de persecución del hecho punible o incluso captura de las personas que cometen hechos punibles, es un trabajo conjunto con la justicia. ¿Cómo están trabajando en ese sentido, en este caso específico de invasiones, con el Ministerio Público? ¿El trabajo es fluido, es constante o a veces hay trabas? Y en realidad nosotros no hemos recibido denuncias o situaciones que lleven a pensar de que tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional hayan tenido inconvenientes para realizar su trabajo como auxiliares de la justicia. Se está haciendo de manera coordinada, siempre respetando también los protocolos vigentes para tal trabajo. La policía en ese sentido siempre trata de agotar todas las instancias porque de repente hablamos de lugares donde se encuentran familias enteras asentadas, hablamos de mujeres, de niños, entonces en estos casos también siempre se trata de hacer primar el diálogo, de agotar todas las instancias de diálogo. Y en ese sentido creo que se está trabajando muy bien con el Ministerio Público porque ninguna de las dos instituciones de repente quiere tener situaciones postoperativas que lamentar y en especial cuando se trata también de compatriotas, si bien es cierto, estamos para hacer cumplir la ley, pero eso tampoco significa de que no tengamos que agotar todas las instancias para que el procedimiento, especialmente cuando estamos ante la presencia de niños, de que el procedimiento no sea tan traumático para el infante que está viviendo ese momento tan difícil seguramente y que de repente nosotros tampoco queremos que marque una situación en su vida. Así es que estamos haciendo un trabajo coordinado, se están viendo resultados de trabajo coordinados entre ambas instituciones y esto creo que está ayudando bastante a que no tengamos situaciones lamentables post desalojo. Y con esto llegamos al final de los especiales de ProNoticias de esta semana. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana.